Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Estadística para Pedagogía y Educación Social. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser el tema 4. El tema 4 trata principalmente del muestreo, de cómo se escoge la muestra y algunas características de la muestra. Además de algunos puntos bastante importantes como van a ser la campana de Gauss o curva normal y cositas que iremos viendo, pero comenzaremos con el muestreo. En principio, una muestra es, ya lo hemos dicho, el subconjunto con el que trabajo, que extraigo de mi población. Es un grupito de gente más pequeño que mi población y por lo tanto me es mucho más fácil trabajar con ella, porque me sería prácticamente imposible trabajar con la población entera por su tamaño y características. Por lo tanto, el estudio de la muestra es un estudio clave para cualquier estudio estadístico. Por lo tanto, tenemos que ver los distintos tipos de estudios que hay dependiendo de la muestra que escojamos. En principio, se pueden dividir en dos tipos, que son los estudios con muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Cuando hablamos de un muestreo probabilístico, un muestreo probabilístico es cuando conozco todas las partes de mi estudio estadístico, reconozco y conozco cuál tamaño tiene mi población y el tamaño que tiene que tener mi muestra. Por lo tanto, yo puedo hacer calcular la probabilidad de escoger una muestra en concreto. Por ejemplo, yo tengo aquí una población que es de 1000 personas y tengo una muestra que es de 100 personas. Yo aquí puedo hacer un muestreo probabilístico porque yo sé que la probabilidad de ser escogido, que eso es lo que trata el muestreo probabilístico, de poder decir cuál es la probabilidad que tiene un individuo de la población de ser escogido para la muestra. Entonces, si la muestra es de 100 personas y hay 1000 en total, una persona tiene una probabilidad de 0,1 de ser escogido, que en tanto por ciento sería el 10% de probabilidad de ser escogido. Recordamos, en estadística casi nunca trabajamos con valores en tanto por ciento. Estos valores solo los utilizamos cuando queremos explicarle a alguien que no sea experto en estadística algún tema. Cuando trabajamos con la estadística siempre trabajamos con valores en proporción, o sea, valores que van del 0 al 1 y que al ser una frecuencia relativa, que ya veremos al final de este tema también, y que al ser una frecuencia relativa, si lo multiplicamos por 10, pues me quedará exactamente, si lo multiplicamos por 100, no por 10, me quedará exactamente el tanto por ciento. Cualquier proporción multiplicada por 100 se convierte en un tanto por ciento. En principio, las proporciones son los valores relativos que siempre van de 0 a 1. ¿Vale? Bueno, ahora ya hemos visto esto. Y entonces, ¿cuál será el muestreo probabilístico? Un muestreo es un muestreo probabilístico cuando puedo conocer cuál es su proporción, o sea, cuál es la probabilidad que tiene de ser escogido un individuo si pertenece a la población. Sin embargo, un muestreo no probabilístico es aquello en donde desconozco alguno de los valores. Lo más habitual es desconocer el tamaño de la población entero. Por ejemplo, yo no puedo hacer un muestreo probabilístico de la población mundial, de un estudio sobre la población mundial. ¿Por qué? Porque realmente no conozco cuánta gente existe exactamente en el mundo. Puedo hacer una aproximación, pero el número exacto no lo conozco. Entonces será un muestreo no probabilístico porque no puedo hacer este cálculo, esta división. Y si lo hiciese sería con un poco de trampita porque no sabría exacto, redondearía por lo alto o por lo bajo el número de gente que tiene la población. Bueno, ahora que ya hemos visto esto, vamos a intentar conocer los tipos de
selección de muestras que podemos encontrar. Hay bastantes tipos diferentes de selección de muestras. Los más importantes son dos, el intencional y el aleatorio simple. El intencional, aunque es el que no deberíamos de usar, es por desgracia el que más se utiliza en estadística. El intencional, como su nombre indica, es que el investigador escoge a la muestra con intención, o sea, te escojo a ti, a ti, a ti, vamos, a dedo, lo que toda la vida hemos llamado escoger a dedo. Claramente eso no debería de ser así, porque un muestreo, una muestra para ser buena ha de ser aleatoria. Siempre las muestras han de ser aleatorias, porque se supone que si es que hacemos una muestra aleatoria se parecerá más a mi población y por tanto me será mucho más útil. Bueno, entonces ya conocemos cuál es el muestreo aleatorio, un muestreo aleatorio simple, pero vamos a recordarlo. Un muestreo aleatorio simple es el que debería de ser hecho siempre, es que se coge al azar los valores. Antes, este muestreo aleatorio simple se hacía por medio de grandes bombos como los de la lotería de Navidad, donde se metían los valores, todos los valores posibles y se extraían, dándole a la manivela, se extraían 3, 4, los que fuesen necesarios. Entonces, la extracción era hecha al azar. Pero hoy en día, claramente, con los estudios que hacemos estudios de poblaciones españolas, de poblaciones de provincias, de ciudades, etcétera, pues no vamos a meter todos los nombres dentro de unos bombos y después extraerlos. Para solucionar este pequeño problema, lo que hacemos es escoger ordenadores y softwares informáticos que están preparados para escoger al azar un número constante, un número de gente. Bueno, en consecuencia, en resumen, los muestreos, a poder ser, han de ser aleatorios, ¿vale? Porque así podemos comprobar que mi muestra se parezca a mi población. El muestreo aleatorio simple es cuando yo meto un software informático en el cual pongo toda la lista de la población y le mando extraer un número concreto de muestra. Hay que saber también, entender una cosa, mejor dicho, que mi muestra tiene que tener un tamaño adecuado. ¿Por qué ha de tener un tamaño adecuado? Porque, bueno, hay una ley que es la ley de teorema central. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos esta población, como habíamos visto antes, y esta muestra de aquí. ¿Vale? Hay un tamaño adecuado, porque si cojo una muestra muy pequeñita, por ejemplo, así de pequeñita, no será representativa de la población. Realmente, si es muy pequeñita la muestra, hay muchas posibilidades de que no se parezca mi muestra a mi población y que sea una excepción mi muestra, sea un grupo de gente que no es lo habitual en mi población. Entonces llega un determinado tamaño de la muestra, por ejemplo esta de aquí, ya muy mal se me tiene que dar para que esta muestra no se parezca a mi población. Habrá características en que no se parecen, pero por su tamaño mayoritariamente se parecerá a la población. Y el teorema del límite central dice que cuanto mayor sea mi muestra, más se parecerá a mi población. Bueno, por eso es importante saber el tamaño como mínimo que ha de tener mi muestra y de ahí en adelante. Siempre más vale pasarnos de largo que de corto. Bueno, esto del teorema del límite central se entiende muy fácilmente. A ver, esta muestra puede parecerse a mi población, ¿vale? Puede ser, pero me apuesto lo que quieras a que esta de aquí, que es mucho más grande, se parecerá seguro a mi población, porque solo dejo unas pocas personas fuera de ella. Entonces, ¿qué hemos podido ver? Que cuanto más grande es mi muestra, más se parece a mi población y por tanto más seguro estoy que los datos extraídos de la población y con los que trabajo me darán resultados adecuados. Bueno, ahora vamos a pasar del muestreo aleatorio simple y vamos al muestreo sistemático.
El muestreo sistemático se realiza sobre todo cuando no tenemos un software informático que nos ayude a trabajar con ello. ¿De qué trata este método? Es de escoger al azar a la gente con la que vamos a trabajar, o sea, escogemos al azar la muestra de una población que estoy dibujando yo aquí ahora mismo, ¿vale? Estoy dibujando una población. Y escogemos al azar por medio de una constante, o sea, un número del 1 al 10 que nos inventamos y que va a ser constante durante esta extracción de la muestra. Nosotros aquí tenemos una población de 6 personas y tengo que escoger a 4 de ellas. Bueno, escoger mejor, son 9 personas que 6. Que voy a escoger a 4, ¿vale? Y me invento una constante. La constante, me la invento al azar, será el 5, porque me gusta. Entonces, yo lo que hago es empezar desde el primer individuo y empiezo a contar hasta llegar al que ocupa la posición de mi constante, la posición 5. Bueno, pues empiezo 1, 2, 3, 4, 5. El individuo que está en la posición de la constante será escogido. Y así continúo. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, este individuo también está escogido. Y continúo hasta llegar a mis 4 individuos. 1, 2, 3. Como esté ya escogido, cojo 4 y 5. Ya tengo 3 y me falta 1. Y vuelvo 1, 2, ya está escogido, me lo cuento, 3, 4 y 5. Este es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático porque yo escojo sistemáticamente a la gente por medio de una constante. Bueno, después del muestreo sistemático está el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es uno de los más utilizados en educación, en todos los ámbitos, también en psicología y demás. A ver, ¿por qué es el más utilizado? Porque nosotros en educación, en pedagogía, en psicología, trabajamos muchas veces con comparativas. Yo, por ejemplo, tengo que comparar a la gente de clase alta con la gente de clase baja. O tengo que comparar la gente de clase... la gente de clase baja con la gente de clase alta, o la inteligencia de hombres y mujeres, o tengo que comparar dos grupos, inmigrantes y nativos. Entonces yo, para poder compararlo, al menos tengo que tener el mismo número de gente de un grupo que de otro grupo, porque si no la comparativa no sería adecuada. No estaríamos teniendo una buena comparativa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar que haya el mismo número de gente de un grupo que de otro. Entonces, en una población, yo lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, esta es mi población. Voy a poner de esta forma, donde aquí está la gente de clase baja, aquí está la clase media y aquí está, bueno, realmente sería más bien así, la clase alta. Ahí, esto lo pondremos así. Hay más o menos la misma gente de clase baja y de clase media y hay muy pocos de clase alta. A mí no me interesa conocer a la clase media. Entonces yo lo que hago es dividir a la población en el muestreo sistemático por los grupos por las características que me interesa. Por ejemplo, en este caso he dividido mi población, que era el triángulo, en estratos, por eso se llama estratificada. La divido en estratos según la característica que me interesa. Por ejemplo, en este caso he dividido a clase baja y la clase alta, y así podemos ver que hay mucha menos gente de clase alta que de clase baja, pero necesito, a la hora de hacer mi estudio estadístico, tener el mismo número de gente de un grupo que de otro. Por eso lo que yo hago es, venga, escojo tanta gente de clase alta como de clase baja una vez que ya he hecho la separación en grupos, y así tendré de clase alta 3 a lo mejor y de clase baja también otros 3, y ya podría hacer mi estudio estadístico. Otro ejemplo es tener una población con hombres, mujeres, hombres, pongo una población aquí.
yo tengo esta población aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es separar a los hombres, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues separo a los hombres de este grupo de aquí, lo separo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a las mujeres hago lo mismo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. También hay 6, no, 7. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya he hecho la estratificación. He separado de mi población a los hombres de las mujeres. Y ahora que ya les tengo separados, de estos grupos escojo al azar al mismo número de hombres y de mujeres. Tengo así 2 hombres y 2 mujeres. Esta sería mi muestra con la que voy a trabajar. Y hay el mismo número de gente de un grupo que del otro. Este es el muestreo estratificado. Otro muestreo habitual, bastante habitual, es el muestreo de conglomerado. Este se produce cuando tenemos una población de un tamaño ingente, gigantesco, que me sería muy difícil incluso extraer la muestra de la población de lo grande que es mi población. Entonces, lo que hacemos es este muestreo por conglomerado. Un ejemplo puede ser cuando quiero trabajar con la población española. Ya sé que hay que tener mucha imaginación para pensar que esto de aquí es un mapa de la población española, pero imaginaros, ¿vale? Tenemos un grupo muy grande. A mí me costaría incluso escoger la muestra de lo grande que es, de los 46 millones de individuos que viven en España, un poco más, un poco menos, no lo sé exacto, pues me costaría escoger la muestra y meter todos los datos en el ordenador y demás. Por lo tanto, yo lo que hago es el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado se parece un poco a lo que hacen los arqueólogos cuando van a trabajar en un estudio. Lo que hay que hacer es dividir en casillas todo hay que dividir toda la población en casillas. Parecido también a lo de las páginas amarillas, que había que en la parte de atrás había mapas que estaban cuadriculadas y tú cuando querías buscar una calle lo buscabas en el índice y de ahí te mandaba a una cuadrícula, la A1, la A2. Y ahí te ibas a esa cuadrícula, la mirabas, la A2 y ahí encontrabas seguro la calle. Pues esto es lo mismo, yo divido todo en cuadrículas. Normalmente lo ideal es que tengan exactamente el mismo tamaño. A cada una de ellas le asigno un nombre diferente. Yo las voy a numerar, por ejemplo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, imaginar, ¿vale? Una vez que tengo esto, lo que hago es escoger al azar la cuadrícula con la que voy a trabajar, pues ya sea por un software informático, ya sea por una bolsa como a la vieja usanza, una bolsa donde pongo todos los numeritos y de ahí saco el que sea adecuado o el que más rabia os dé. Y escojo al azar estas muestras y será con estas 3 cuadrículas con las que yo trabajaré. Estas 3 cuadrículas serán mi muestra. Si aún así sigue siendo demasiado grande, la otra forma de hacerlo es combinar el muestreo por conglomerado con otro tipo de muestreo más. O sea, una vez que he escogido esta cuadrícula, ya tengo 3 cuadrículas, pero sigue siendo demasiada gente para trabajar con ella. Por eso, de estas 3 cuadrículas, yo lo que hago es escoger al azar un número concreto de cada una de ellas. Y así tendría un grupo de gente ya mucho más pequeño con el que sí que puedo trabajar. O sea, separo las cuadrículas y una vez a cada una de estas cuadrículas hago un muestreo aleatorio. Y con la gente que extraigo al final de estas cuadrículas será con la gente con la que yo trabajo. Bueno, pues básicamente esto es todo lo que tenemos que ver sobre el muestreo. El muestreo es una parte, por lo tanto, importantísima de mi estudio estadístico. Claro está, una vez que ya tengo escogida la muestra, ya puedo pasar a recoger la información y pasar a plantear otras ideas. Por ejemplo,
en las clases anteriores vimos cómo mi estudio estadístico puede tener el problemilla de que, a ver, mi estudio estadístico puede tener un par de problemillas, pero vamos a ver. Que las variables que yo escoja, vamos a ver este ejemplo, las variables que yo escojo para mi estudio no sean cuantitativas, sean todas categóricas y atributivas, ¿no? Entonces yo no podría prácticamente trabajar con ellas, porque yo no puedo hacer medias, medianas, no puedo hacer desviaciones típicas de nombres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos sin trabajar? No, lo que hacemos es una pequeña trampita, que es la codificación de los datos. La codificación de los datos significa que yo, por ejemplo, a los hombres y a las mujeres les voy a asignar el nombre, o la característica hombre y la característica mujer, le voy a asignar un número en concreto con el que yo podré trabajar. Habitualmente, en este caso, hay algunos que ya están prefijados, que son las variables más utilizadas. Por eso, a hombres se les asigna la codificación ceros y a las mujeres se les asigna la codificación unos. También, por ejemplo, puede ser sí y no. La respuesta a una variable dicotómica normal y corriente, por ejemplo, si han aprobado o no han aprobado, si han aprobado o no han aprobado. En este caso, el no se considera un 0 y el sí un 1. Igual que esto, también puede ser para variables politómicas, por ejemplo, para color de cabello. Aquí no hay una marca ya prefijada. Puedes poner 0 a rubios, 1 a morenos o 2 a pelirrojos. Puedes poner el número que te dé la gana, 50, 20 y 30. Daría igual. Pero lo importante es que tengáis en cuenta que hay que codificar los datos. Y no solo hay que codificarlos, sino que, como yo, mi estudio estadístico, su objetivo es que todas las personas que les interese mi estudio puedan llegar a investigarlo por su cuenta y mirar si mis datos son correctos o no son correctos, entonces no solo he de poner la codificación y ya está, sino tengo que escribir en el estudio estadístico cuál es la codificación que yo estoy haciendo y por qué la hago. Por eso, lo que realizamos, escribimos dentro del estudio estadístico es el libro de códigos. El libro de códigos es una tabla donde el investigador expone para que cualquiera que le interese pueda mirarlo cómo va a codificar los valores. Así, lo codificamos en valor, etiqueta y código. Hacemos 3 columnas, la primera es el valor, la segunda es la etiqueta, no lo voy a escribir entero porque no me entra, y el tercero es el código. En la columna del valor, yo lo que voy a poner es el valor con el que voy a trabajar. Por ejemplo, valor sexo, que se divide en 2 posibles. Uno que será el hombre y el otro que será la mujer. Esta sería mi primera gran columna que está dividida en mi primera gran fila que está dividida en 2 minifilas. Ahora, tendría que poner la etiqueta. La etiqueta me etiqueta el tipo de variable que es. O sea, aquí tengo que decir si es categórica o atributiva. Es categórica o atributiva porque son nombres, hombre-mujer. Y qué nivel de medida tiene. Nivel de medida nominal, porque todas las categóricas o atributivas tienen nivel de medida nominal. Después, en el código tengo que poner cómo voy a codificar estos valores, el de hombre y el de mujer. Entonces, como ya os he dicho, está ya prefijado que al hombre se le considere 0 y a la mujer se le considera 1. Esto tiene que ver con demografía. ¿Por qué digo que tiene que ver con demografía? Porque realmente en un estudio demográfico, ¿qué importan? ¿Los hombres o las mujeres? Lo que más importa son las mujeres porque son las que tienen hijos. Si hay una falta de mujeres en una población, va a haber problemas demográficos en años posteriores, seguro, porque no podrán tener hijos los hombres solos. Entonces, por eso, como es más importante las mujeres, se le codifica como 1 para tenerlas más en cuenta que a los varones. Bueno, igual que este podría poner, por ejemplo, el color de cabello, y pondría rubio, moreno y pelirrojo. Vuelve a ser categórica o atributiva de nivel de medida nominal. Todas las categóricas o atributivas son de nivel de medida nominal, recuerdo.
Las variables categóricas o atributivas, que son los nombres, tienen un nivel de medida nominal. Las variables cualitativas o cuasi cuantitativas tienen un nivel de medida ordinal, porque van en orden, rangos, escalas, recodificación en escala y demás. Y por último, las variables cuantitativas, que se me olvidaban, las variables cuantitativas tienen dos tipos de niveles de medida, la de razón y la de intervalo. Trabajamos con nivel de medida de razón cuando trabajamos con números en donde puede aparecer el cero absoluto. Por ejemplo, el número de hijos, tú puedes tener 0 hijos, entonces es un nivel de medida de razón. De intervalo son todas las demás donde no aparece el cero absoluto, hay normalmente un gran número de valores y por tanto yo lo que hago es agruparlos en intervalo, por eso se llama nivel de medida intervalo. Pero bueno, ahora eso no nos interesa. Volvemos al libro de código, donde me falta la codificación. A rubios le pongo el 2, a morenos el 3 y a pelirrojos el 4. Y aquí tendría un libro de códigos al uso. Bueno, una vez que ya tengo el libro de códigos, me pasaré a hacer la matriz de datos. La matriz es una grandísima tabla donde yo especifico todos los valores que he extraído. Por ejemplo, yo hago una gigantesca tabla donde en cada fila, esto es importante porque alguna vez lo preguntan, en cada fila coloco a cada uno de los individuos que me interesa trabajar. Los individuos ya dejaré de denominarlos por su nombre y pasaré a asignarles a cada individuo un número diferente para preservar su intimidad, entre otras cosas, y despersonalizar los datos. Esto es importante, igual que es importante pedirle el permiso a todas las personas a las que hago mi estudio estadístico. Bueno, una vez que ya hemos hecho esto, yo tengo, en cada fila tengo a un individuo en concreto y en cada columna pondré una variable de las que le he preguntado, una característica que le he preguntado. Por ejemplo, el sexo, le he preguntado de qué sexo son, si son hombres o mujeres. Y lo iré poniendo codificado en la tabla, en la matriz de datos, los valores ya están codificados dentro. Entonces, este como era un hombre tiene el 0, esta como era una mujer le pongo un 1, esta también era una mujer le pongo un 1, después un hombre y otra mujer. ¿Vale? Después, por ejemplo, si estamos trabajando con los resultados de un test, por ejemplo, el cociente intelectual, puedo poner o sus resultados o, por ejemplo, si solo trabajamos con ese test, puedo ponerlo ítem a ítem. Pero bueno, en este caso, cociente intelectual. Pues este tenía 80, este 90, este 70, este 100 y este 105. Pues ya tendría así los datos colocados. Recordamos, en cada fila colocamos, habitualmente, puede haber un caso raro, pero en cada fila colocamos un individuo y en cada columna una variable diferente. Bueno, pues aquí ya tendríamos la matriz de datos que si ya la tengo, ya me podría poner a pensar en trabajar con estos valores, a trabajar con estos valores que me pueden ser de gran utilidad. Voy a trabajar con estos valores y en este caso, cuando ya empiezo a hacer cálculos, a analizar los datos con los que he trabajado, entramos de lleno en la parte de la estadística que denominamos estadística descriptiva. Pero antes de entrar en esto, voy a hablar de un caso en concreto de la matriz de datos, que es los missing date. ¿Qué es esto de los missing date o datos perdidos? Es cuando yo encuentro yo tengo una muestra, ¿vale? Yo tengo una muestrita y el problema que tengo en esta muestra es que he escogido unas preguntas y todos me han contestado a esas preguntas menos 2 individuos. Entonces, a la hora de hacer mi matriz de datos, me resultaría que tendría todo relleno, 3, 2, 5, 2, 9, 7, 8, 9, me quedaría todo relleno, menos una casilla en donde yo no he podido recoger información. Yo no he podido recoger información, o ya bien porque el individuo que tendría que correspondiente a esta casilla o no la ha sabido contestar
o se ha tenido que ir o ha pasado cualquier cosa. Entonces, yo nunca jamás de los jamases puedo poner un 0 aquí. Yo lo dejaré como un dato perdido, por eso en blanco, porque si yo pusiese un 0, los ceros se cuantifican y me saldrían cálculos raros como puedan ser la media. Porque si yo pongo aquí un 0, yo lo tengo que sumar y, por ejemplo, la media sería 5 más 0, 5, más 9, 14 y lo dividiría entre 3, que me da 4, ¿vale? Pero eso no es lo mismo que el valor de verdad que me ha dado. Si, por ejemplo, fuesen notas, yo tendría 5, como aquí no hay nada, no puedo sumarlo, 5 más 9, 14, pero ahora no lo divido entre 3, lo divido entre 2 y entre 2 me da 7. Ya veis la diferencia que hay de medias, de un 4 con algo a un 7, vemos que hay una diferencia abismal entre poner el dato perdido como un dato en blanco o poner el dato perdido con un 0. Otra forma en que puedo yo trabajar es por medio de números extremadamente elevados que no aparezcan dentro de los posibles que aparecerían en el libro de códigos. No es un dato real. Porque, por ejemplo, si estos son las notas de los individuos, del individuo número 1, del individuo número 2 y del individuo número 3 en el trimestre, ¿vale? Y me faltan las notas del individuo número 1 en matemáticas y las notas del individuo número 3 en lengua. Esta sería historia, ¿vale? Y me faltan individuo número 1 en matemáticas y individuo número 3 en lengua. El individuo número 1 no tenemos la nota de matemáticas porque ha perdido el derecho a la evaluación continua, porque la han pillado copiando o ha hecho alguna barrabasada en clase. Entonces, yo le voy a asignar un número que no está dentro de los posibles. Nadie puede sacar del 0 al 10 un 33, con lo cual yo cuando veo un 33 sé que este es un dato perdido. Y el tercer individuo ha faltado, no tiene la nota de lengua porque estuvo enfermo el día del examen, entonces no lo han podido evaluar. Y a este le pongo un 44, por ejemplo. ¿Por qué he puesto números diferentes dependiendo de que la causa sea diferente del dato perdido? Porque yo no puedo valorar igual a un chico que se ha portado mal y por eso no tiene la nota a un chico que ha estado enfermo. Entonces, sería injusto para ellos que se les tratase de la misma forma o para que la gente pueda investigar sin ningún problema porque faltan estos valores. Estos missing date con valores elevados, números irreales dentro de mi estudio, de mi rango de estudio, se colocarán también en el libro de códigos. Y así en el libro de códigos se pondrá una, ya sabemos que está lo de valor, etiqueta y código. Por ejemplo, en el valor se le pondríamos faltas de asistencia. En la etiqueta pondríamos missing date y en el código le pondríamos el 33. Y así continuamente, así cualquier persona que se acerque a mi estudio podría saber todos los detalles de mi pequeño estudio estadístico. Bueno, pues con esto terminamos este trocito porque ya solo faltaría la distribución de frecuencias y la curva normal o campana de Gauss, que esto lo dejaremos para un vídeo posterior. Muchas gracias a todos y espero que os hayáis entendido algo. Os recuerdo, si alguien necesita clases particulares o tiene alguna duda, solo tienen que llamarme o mandarme un WhatsApp al 6150534776 o directamente también me pueden mandar un email a analeonvega@yahoo.es. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.